nació en amor. Antes de vestirse las estrellas de fuego, nace un hilo plateado desde la oscuridad. Un chispazo anunció la lumbre. Un vacío sin fin al fin se rinde, y al principio el día uno. En una panoplia dorada subían querubines y amiantes, amos de estrellas, formas sin materia, cálculos sin cargo, que descienden de la escala de sendas humildes. Al instante lo divino tocó la carne, tocó la vista. La raza humana brotó desde el terrón, con mano y mente pronto para gobernar, y su alma lista para ver el rostro de Dios. Pero el vacío rugía para sujetar a su hijo. Esa inclinación antigua y dura cerviz, por el engaño y lengua torcida, amarró el aliento dotado del hombre. Así cayeron los hijos de Adán a las tumbas bajas de Tártaro, a esperar la flama moribunda cuando todos regresen al lugar de concepción. Pero antes que danzaran los cosmos, antes que Dios encendiera los cielos, existía el amor, con todo Dios de parte de Dios, el Verbo proclamado. Entretejiendo carne, alma y hueso, el Verbo se apropió del cuerpo herido del hombre para extraer el veneno mortal y cargar la demanda inmoral del pecado. Pero la muerte fraguaría la espada que golpeara el talón radiante del Hijo del Cielo. Esa antigua herida, infectada aún, infligió al más santo. Pero el pecado, aún con sus orgullosas mentiras, despojado de su poder, fue pisoteado. Pues las tinieblas no pueden vencer el fuego de la salvífica corona. La creación, gimiendo en corrupción, se levantó de nuevo, viva, renacida. El Verbo que invocó vida desde el abismo destrozó para siempre la vergüenza. Había un rumor que el mundo nació en amor. Un murmullo fidedigno. El Verbo, la vida, el resucitado, que rehace todo de nuevo. Buenos días, ¿cómo estás? Acabamos de ver un resumen de la historia de la humanidad. Todo nació en el precioso amor de Dios, y Él se había propuesto desde la eternidad y antes de la fundación de todas las cosas cumplir su propósito, que es hacer que el hombre fuera su habitación, y lo logró por medio de Jesucristo. Y ahora tú y yo podemos participar de esa naturaleza divina del Hijo, y Dios proveyó este camino nuevo y vivo a través del velo, el cual tú y yo podemos tener una perfecta comunión con nuestro Padre, y da la oportunidad a todos los hombres de participar de esta realidad de las buenas nuevas, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo en su muerte y en su resurrección. La Escritura nos habla muchas veces del evangelio. De hecho, pude sacar como 15 que dice, lo llama el evangelio en Lucas 20:21, el evangelio del reino en Mateo 4:23, el evangelio del reino de Dios, Lucas 4:43, el evangelio de Jesucristo, Marcos 1:1, el evangelio del Señor Jesús, el evangelio de Cristo, el evangelio de la gracia, el evangelio del Hijo, el evangelio de la paz, el evangelio de la promesa, el evangelio de la justicia de Dios, el evangelio a los gentiles, el evangelio de su salvación, el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, el evangelio eterno.
Lo menciona la Escritura. Y todo es que no sean diferentes evangelios, es un solo evangelio, pero todos estos nombres encierran la esencia del mismo, de lo que Dios se había propuesto en Cristo Jesús desde antes de la fundación de todas las cosas. Buenas nuevas de Dios a los hombres. Tú y yo escuchamos muchas buenas nuevas o malas noticias, buenas noticias o malas noticias. Yo recuerdo cuando era niño ahí en mi colonia, en la calle, siempre pasaba un niño ahí con un periódico un poquito amarillista, que era el Extra, y decía, ¡Extra, el Extra! Y traían noticias, ¿no? Y todos ahí poniendo la oreja para ver qué decía, porque siempre traía malas noticias, o bueno, a veces buenas. En este caso me acuerdo bien de una que dice, ya lo agarraron, dice, agarraron al robachicos, y todos, qué bueno, ya lo agarraron, y era de aquí de la colonia. Entonces para algunos, buenas noticias, ya puedo salir más tranquilo, ¿no? O sea, ya lo... Pero bueno, otras buenas noticias, por ejemplo, pueden ser que el Cruz Azul está en la tabla general y el América está abajo. Esa es una buena noticia para los que le van al Cruz Azul, ¿verdad? Para los América no es tan bueno, ¿verdad? Pero bueno, estamos llenos de buenas. Quizás recibiste una promoción que en tu trabajo y estás contento, y esa noticia pues te da felicidad. Hablas con tu esposa, se regocijan por tal noticia, etcétera. Pero todas estas noticias son temporales, pero la noticia del Evangelio de Dios es eterno y puede hacerte participar de algo para toda la vida. Quizás las otras noticias te hacen sentir bien un momento, estás a gusto, pero son pasajeras. Esta noticia del Evangelio es para siempre. Así que nos gozamos en este don perfecto y maravilloso de Dios en nuestro Señor Jesucristo, para que tú fueras enriquecido y bendecido para toda la eternidad. Así que hoy se celebra en muchas partes del mundo acerca de la resurrección, y hacen obras espectaculares a veces hasta películas han hecho con efectos especiales. Pero me parece que para muchos este acontecimiento es solamente una historia, pero Dios no quiere y nunca deseó que fuera solo una historia, sino que tú participaras de la realidad, de lo consumado, de lo que Dios pudo hacer para que tú fueras bendecido en Cristo Jesús a través de su muerte y de su resurrección. Y lo único, mis amados, que puede transformar nuestro mundo y la sociedad, que muchas veces está contraria con sus mentalidades al propósito de Dios, es el Evangelio de transformación de la vida del ser humano. A través de estas buenas nuevas, Dios puso en el Evangelio, a través de la muerte y la resurrección, encapsuló ahí esta realidad para que tú y yo pudiéramos participar por la fe. Entonces yo quiero hablarles hoy acerca de este maravilloso evangelio de Cristo Jesús, de su muerte y de su resurrección. Y miren lo que dice Pablo en 1 Corintios 15, versículo 1 al 4. Y dice así: ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio, las buenas noticias que les prediqué, el mismo que aceptaron y en el cual están firmes. Mediante este evangelio son salvos, si se aferran a la palabra que les he anunciado. De otro modo habrán creído en vano, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces aquí vemos que el mensaje que Pablo traía contenía estas realidades de la obra de Cristo, que es: Cristo murió, y vamos a analizar más adelante por qué y para qué. Fue sepultado y resucitó. ¿Por qué y para qué resucitó? Según lo que dicen las Escrituras. Así que yo quiero
que hoy no sea yo, sino sea el Espíritu de Dios a través de su palabra que te revele esta realidad o que te afirme en lo que tú ya has creído. Así que podemos ver que en cuanto al Evangelio, Pablo comienza diciendo: les quiero recordar este Evangelio que yo les prediqué. Algo que podemos saber es que este Evangelio necesita ser hablado, comunicado, expresado, porque es la solución de Dios al problema más grande que el hombre tiene, que es poseer esa naturaleza de pecado que lo separa de Él y no le permite vivir la gloria de Dios en Él. Así que este Evangelio era anunciado. Pablo, como heraldo del Evangelio, como un apóstol, un enviado de Dios a compartir y dar a conocer estas buenas nuevas. Y cuando él lo hacía, podemos ver diferentes ocasiones. Por ejemplo, cuando habla con algunos griegos y algunos filósofos en Hechos 17, 18, dice que algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con Pablo. Y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Claro, no entendían. Y otros parece que es predicador de otros nuevos dioses, porque les predicaba, fíjense, el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Tú no puedes hablar el Evangelio si no tocas la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Estarás hablando otra cosa. Pero Pablo hablaba de esto, y cuando los oyentes escuchaban este mensaje, escuchaban la palabra de Dios, había tres respuestas. Pero cuando oyeron, dice el versículo 32, de la resurrección de los muertos, unos se burlaron. ¡Ja! ¡Estás loco! ¿Qué es eso? Nunca habíamos escuchado eso. No, esa es una historia más bonita y mística, es todo. Se burlaban y rechazaban el mensaje. Y otros decían: pues ya te oiremos acerca de esto otra vez. Es decir, oye, pues suena interesante lo que estás hablando, parece que tiene sentido, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? No es lo que yo necesito el día de hoy. Así que después te voy a escuchar lo que tú tienes que decirme, Pablo. Otros, pues, estaban abiertos y lo aceptaban el mensaje. Lo creyeron y participaron de este poder de una nueva vida que contiene el Evangelio a través de este mensaje en Cristo Jesús. Y recibieron según la verdad que estaba en el mensaje, en esta realidad. Así que nosotros debemos de ser como aquella iglesia que dice la Escritura, que cuando recibieron la palabra, los de Tesalónica, recibieron la palabra de Dios que oyeron de Pablo. Nota eso. Pablo, ¿qué hablaba? El Evangelio. Dice, cuando escucharon la palabra de Dios que venía de Pablo, la recibieron no como palabra de hombre, sino como según en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Así que cuando alguien presenta el Evangelio, es Dios hablando por ti, en ti, a través de ti más bien. Cuando alguien te presenta el Evangelio, va a demandar una respuesta. Es Dios que te está hablando para participar de su bendición. Y entonces o lo vas a rechazar, o quizás vas a decir después, que también es una manera de rechazo, o si lo aceptas y lo abrazas por la fe, vas a participar de esta verdad y de esta vida abundante que Él preparó para cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Primera de Corintios 1:22 dice: porque los judíos piden señales y los griegos buscan la sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, su muerte y su resurrección. Para los judíos ciertamente es ofensivo, y para los no judíos una tontería en su razonamiento natural. Mas para los llamados, así como judíos o como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Los que reciben el llamado
y lo aceptan por la fe, participan de esta realidad y de esta maravillosa sabiduría de Dios expresada en Cristo. Así que el Evangelio, otra cosa que podemos ver, que Pablo hablaba a los corintios, tiene que ser aceptado, como ya lo hemos estado mencionando, tiene que ser recibido, creído, y es necesario mantenerse firme en esa realidad. Es mantenerte inmovible, que sabes que has experimentado esa verdad de tal manera que nada te puede mover. Romanos 10:8 dice: esta es la palabra y es el mensaje de fe que nosotros predicamos. Si con tu boca reconoces a Jesús como el Señor y con tu corazón crees que Dios lo resucitó, alcanzarás la salvación. Pues con el corazón se cree para alcanzar la justicia y con la boca se reconoce a Jesucristo para alcanzar la salvación. Creí, por tanto hablé, dijo Pablo. El confesar esta realidad al recibir el mensaje del Evangelio es simplemente una respuesta de lo que tú ya has creído. El confesarlo es que ya lo creo en mi corazón y solo lo declaro, lo confieso y lo afirmo. Pero recibo esta realidad. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que reciben, les da la potestad de ser llamados y ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Y no nacidos de carne, sino de Dios. Una naturaleza nueva que se nos provee a través del Evangelio en Cristo. Romanos 1:17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Aquel que quiera experimentar en una realidad del Espíritu esto, tiene que creerlo, tiene que aceptarlo, tiene que recibirlo, de tal manera que entras a esta nueva vida en Cristo y que es por la fe, pero caminas en la fe también, entendiendo todo lo que Él hizo y lo que eres en Él, a través de la revelación del Espíritu que te es impartido al tú creer esta realidad. Así que no solo eso, también Pablo menciona acerca del Evangelio, que aparte de ser anunciado y que tiene que ser aceptado, dice que también es el único. Solamente mediante este Evangelio hay salvación. Lo dice en 1 Corintios 15:1: mediante este Evangelio son salvos si se aferran a la palabra que yo les anuncié. No hay otra manera de que tú puedas accesar a Dios y conocerlo sino a través del Evangelio. Romanos 10:11 nos dice que el que confía en Él no quedará defraudado. No hay diferencia entre judío y los no judíos, pues el mismo Señor es Señor de todos y da con abundancia a todos los que le invocan, le llaman. Porque esto es lo que dice: todos los que invocan el nombre del Señor alcanzarán salvación. Solamente a través del Evangelio de Cristo Jesús, a través de invocar a Cristo Jesús, es que tú vas a alcanzar esa salvación y no serás avergonzado. Es decir, participarás de esta realidad, conocerás a Dios. Este es el nuevo pacto, que podemos ahora conocerle a Él y nos gozamos en esa realidad. Hechos 4:12 dice, y que hablando de Jesús: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Porque hay un solo Dios, 1 Timoteo 2:5, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Así que no hay ninguna otra manera, no le busques.
No es por tus propias obras, no es por tus propias justicia, no es a través de un santo, no es a través de alguien más, es a través de Cristo Jesús. Por eso es el evangelio del Hijo de Cristo. Y otra cosa del evangelio que menciona Pablo es que todo es según las Escrituras. Por eso, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Las Escrituras es lo que Dios habló y declaró y se profetizó acerca de esta obra maravillosa de Cristo Jesús. Todo está ahí. ¿Se recuerdan aquel pasaje cuando Jesús resucita? Bueno, Jesús muere y los discípulos estaban tristes, cabizbajos y meditabundos, pensando que todo había terminado. Cuando Él les había dicho: yo voy a resucitar, me van a tomar, me van a matar por hombres impíos, pero yo voy a resucitar. Y todos tristes, cabizbajos, y en el camino a Emaús van estos discípulos caminando. Y Jesús se aparece a ellos y comienza a hablar con ellos. Y no, pues no escuchaste acerca de Jesús y las grandes obras que hizo, etcétera, todas esas cosas. Y Jesús le dice en Lucas 24:7: ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él se decía del Cristo. Las Escrituras, lo único que tú vas a poder ver en ellas es a Cristo, porque Dios ha hablado, lo declarado desde el antiguo pacto, desde el Antiguo Testamento. Todos esos libros de los profetas, Moisés, todo eso habla de Cristo, todo. Después vemos a Pablo ya al entrar en esta realidad del nuevo pacto y nos revela esas realidades y esas sombras y lo que se había hablado. Pero todo Dios lo había declarado acerca de su Hijo en las Escrituras. Hay más de 465 profecías que hablan de Cristo en las Escrituras. Y la probabilidad de que 8 de ellas se cumplan en un solo hombre es de un 10. Nada más imagínatelo, un 10 y agrégale 27 ceros. Pero Dios se había propuesto, lo había hablado, lo había declarado en las Escrituras. Así que el mensaje, por eso Pablo dice, es fiel y es una realidad. No es una locura, es una realidad de la cual tú puedes participar en Cristo Jesús. Así que hablamos que las buenas nuevas de Jesucristo entonces contienen este mensaje de su muerte y de su resurrección. ¿Por qué y para qué murió y fue sepultado? La primera cosa que podemos ver en la Escritura es que en 1 Corintios 15:3, como hemos leído, es que este mensaje que transmitió Pablo y que él recibió, habla que Cristo murió por nuestros pecados, para efectuar entonces la purificación de nuestros pecados. Es que Él murió. Hebreos 2:2 dice: en estos postreros días nos ha hablado a través del Hijo, a quien Dios constituyó heredero de todo y por quien asimismo se hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de Dios en las alturas. ¿Por qué murió? Para darte perdón, para perdonarte y saldar la deuda del hombre
aquella muerte que el hombre, el primer hombre Adán, introdujo a toda la humanidad. Porque por un hombre entró el pecado, y así pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, dice la Escritura. Juan el Bautista, si ustedes recuerdan, menciona de Jesús y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita, propósito, quita el pecado del mundo. En sus sueños, José, aquel hombre que se había desposado con María, y cuando ve que ha concebido por el Espíritu, como que no lo cree, y entonces en un sueño Dios habla a su vida y le dice a él: recibe a María por mujer, porque dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que, ¿por qué murió? Murió para poder redimirnos del pecado, para purificarnos, quitar el pecado del medio y que podamos participar de su vida en Cristo Jesús. Como hablé, el pecado fue introducido por Adán, pero Dios interviene para destruirlo, para saldar esa cuenta y reconciliarnos con Él. Así que Él vino para purificarnos, para limpiarnos del pecado, pero para reconciliarnos también con Dios y hacernos justos. Por eso murió. No es una historia bonita, es un hecho legal que Dios realizó para satisfacer la demanda que Él tenía de justicia, que solamente Cristo pudo vivirla por la naturaleza que poseía. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre. Nota eso, el hecho de la muerte tenía que ver con una justificación a través de su obra en su muerte. Por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estamos reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces, ¿por qué murió? Murió para reconciliarte con el Padre y para darte su justificación, su justicia, que tú participaras de eso. Colosenses 1:19 dice: por cuanto agradó al Padre que en Él, hablando de Cristo, habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo mismo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Y a ustedes también, que eran en otro tiempo extraños y enemigos en su mente, haciendo malas obras, ahora los ha reconciliado, dice la Escritura, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarlos como santos, sin mancha, irreprensibles delante de Él. Qué maravillosa obra hizo el Señor Jesucristo. Así es como Dios te ve si has aceptado este mensaje. Por eso el velo en el templo se rasgó y Cristo abrió este camino nuevo y vivo para que tú y yo podamos tener una perfecta comunión con nuestro Padre. No hay manera de poder tener una perfecta comunión si no es a través del recibir la justicia de Dios en ti. Así que así te ve Dios, sin pecado, irreprensible. Un hijo en el cual Él tiene complacencia. Eso vino a ser nuestro Señor, reconciliarnos y quitar aquella pared intermedia entre ambos pueblos,
para que tú y yo participemos de esta realidad de comunión y de ese maravilloso amor de Dios. Romanos 5:18 dice: así que como por la transgresión de uno, que fue Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Oh, gracias, Señor, que podemos ser justos delante de ti. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Lo único en lo que tú y yo podemos gloriarnos es en la obra que Él ha hecho en nosotros, en que podemos ver esa gloria de Dios depositada en estos vasos de barro. Esa es la esperanza, que esa gloria pueda ser manifestada a través de nuestra vida aquí en la tierra. ¿Por qué murió? Para purificarnos, para perdonar el pecado, para reconciliarnos y traer paz, pero también vino para destruir el imperio de la muerte que Adán había introducido. Hebreos 2:14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Por eso se hizo carne, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. La paga del pecado es muerte, y Él lo pagó, lo hizo, aunque fue injustamente llevado a la cruz. Él se hizo pecado por nosotros, pagó el precio de la ley, de la justicia de Dios. Y así que los que participamos hoy de esa muerte en Él y resurrección, ya no morimos. Ya la ley no tiene poder, ya la muerte no tiene poder, y ya el pecado fue deshabilitado en nuestra vida. Y ahora podemos vivir en esa realidad que Él se dispuso desde la eternidad, y podemos conocerle en perfección en nuestro espíritu. Así que la cruz quitó el poder de la vieja naturaleza que operaba en el hombre, que fue transmitida por Adán, y destruyó el poder de la muerte. Por eso son buenas nuevas lo que se anuncia a través de este evangelio. Así que en su muerte Él te justificó por su sangre, te purificó, te presentó ante Dios santo, sin mancha, irreprensible delante de Él, te dio paz con Dios. Es decir, ya Dios no está enojado contigo, puedes tener paz con Dios. Destruyó el imperio de la muerte que operaba en los hombres y nos introdujo a la vida, porque sacó a través del evangelio a la luz la inmortalidad, que podemos participar en Él. Te hizo entrar en esta gracia abundante. Qué inescrutables es las riquezas de este evangelio de Cristo, del cual tú y yo hemos participado, y si no lo has hecho, es necesario que lo abraces y lo aceptes para que puedas experimentar esta realidad del mensaje de Dios. Por eso dice Segunda de Corintios 8:9: porque ya saben ustedes que nuestro Señor Jesucristo, en su bondad, siendo rico, se hizo pobre por causa de ustedes. Está hablando de su muerte, para que por su pobreza ustedes se hicieran ricos. ¿Cuántos ricos hay aquí? No hay mejor riqueza que tú puedas participar que esta eternidad. Por eso murió. Pero ¿por qué resucitó y para qué resucitó? Para crear un nuevo hombre
aquí en la tierra, llamado su cuerpo, su iglesia, donde los que creen son piedras vivas que son parte de este edificio espiritual que Él ha creado en Cristo. Hechos 26-23 dice que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Él participó de la muerte, el unigénito de Dios, que vino lleno de gracia, de verdad, que pudimos ver a Dios en Él. Él dio su vida y tenía el poder de tomarla. Yo pongo mi vida, nadie me la quita, la pongo por amor y la vuelvo a tomar para hacernos partícipes de esta resurrección. Él es el primero de la resurrección, de esta nueva creación del cual tú y yo podemos participar. Colosenses 1:18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito, el primero de entre los muertos. De ser el unigénito viene a ser el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por eso Él es la cabeza de la iglesia. La iglesia no es una denominación. Este nuevo hombre que Dios ha formado a través de Cristo Jesús y podemos participar de Él, no es una denominación, no es una religión institucionalizada, es Cristo, es su vida de la cual tú y yo podemos participar. Es un organismo espiritual y vivo que le representa y le expresa en todo lo que hace aquí en la tierra, que es baluarte de la verdad. Eso es la iglesia, su cuerpo que está aquí, que lleva el mensaje de reconciliación y este evangelio de buenas nuevas, y que posee toda la autoridad de Dios para hacerlo, y no hay nada que se le pueda poner enfrente, porque se están metiendo con Dios. Nada puede detener el avance de lo que Dios se ha propuesto en su iglesia, y tú y yo hemos sido dotados con ese espíritu para poder manifestar esta vida y este propósito. Por eso vino y resucitó. También resucitó para darte una nueva vida y hacerte una nueva criatura, donde todo ha sido hecho nuevo. Dice la Escritura, Efesios 2:5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Él. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, dice, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Oye, no hay nada mejor que la Escritura que te esté hablando. Y yo quisiera que al leer esta Escritura fuera como aquellos que iban el camino a Emaús, y al escuchar a Cristo resucitado, a hablarles, su espíritu ardía por estas realidades y estas verdades. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La resurrección es una persona y se llama Jesucristo. Y si tú comes de Él, de su cuerpo, y bebes de su sangre, hablando de su obra, tú vas a participar de esta vida abundante y maravillosa. Primera de Pedro 1:3 dice: bendito el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos ha hecho renacer para una esperanza viva. Por eso Él vino, para hacerte una nueva creación. Por eso resucitó, a fin de renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Esto no está hablando nada, absolutamente nada, del agua, de un bautismo de agua. Está hablando de la participación de la realidad en su muerte. Él murió en la cruz, y el evangelio es que
tú al creer moriste juntamente con Él en esa cruz. Que la vieja naturaleza que Él canceló es cancelada en ti, esa operación, a través de la fe y creer en esta realidad, y participas entonces no solo de la muerte de Jesús, fuiste sumergido, eso es bautizar, en la muerte de Él, en esta realidad, y como dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Porque si fuimos plantados juntamente en la semejanza de su muerte, ¿cómo fuiste plantado en la semejanza de su muerte? Al creerlo, al aceptar esa obra que Él hizo y entender que tú moriste ahí también. Y dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo de pecado sea destruido. Nota el poder de este evangelio maravilloso al tú creer. Ese espíritu de Adán que traíamos todos los hombres, al creer por la fe, es inhabilitado en tu vida, porque Cristo lo destruyó, dice la Escritura, a fin de que no sirvamos más a esa naturaleza. Ahora se nos da la participación del Espíritu Santo en nosotros, donde el Espíritu de Dios viene a ser uno con nosotros, de tal manera que ahora tenemos el poder para vivir para Él, por el Espíritu. Porque el que ha muerto entonces ha sido justificado del pecado. Y si morimos en Cristo, creemos que también viviremos con Él. Si morimos, hemos creído que morimos, creímos también que hemos resucitado juntamente con Él a esta nueva vida y realidad. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, así que tú tampoco. La muerte no se enseñorea más de Él. Así que para ti esta es una realidad también. No hay muerte que te pueda detener. Físicamente se acabará este cascarón, pero dice Pablo, yo tengo un edificio, una participación de esa gloria que hemos participado en el Espíritu, un cuerpo espiritual. ¿Cómo será eso? Solo Dios sabe, pero participarás de eso, de esta realidad. Dejas este cuerpo y experimentas, tú ya has sido resucitado, tú ya vives en esta vida, solo te gradúas dejando este cuerpo para que aquella manifestación de gloria y peso de gloria depositado en ti sea expresado. Para eso vino, por eso resucitó. Y resucitó también, dice la Escritura, para ser Señor de todo, para ser el Señor de todo. Romanos 14:9 dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser el Señor, así de los muertos como de los que viven. Se podrán jactar las naciones de meter mentalidades y rechazar a Dios, pero sabes una cosa, Él es Señor de todo. Y la vida de ellos está en sus manos. Solo que la misericordia y el amor de Dios es tan grande que está esperando que este evangelio puedan reaccionar a este evangelio de la manera que deben hacerlo. Dejando su orgullo, dejando sus mentalidades y reconociendo esta obra maravillosa de Dios. Él es Señor de todo. Y todo está en sus manos. Filipenses 2:8-11 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él fue obediente, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús
se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Jesucristo reina, gobierna sobre todo, y su propósito será cumplido, establecido y llevado a cabo por su cuerpo que Él tiene aquí en esta tierra, que eres tú. Tú participas de esta realidad, así que, como dice en Apocalipsis, no temas. Él es el primero y Él es el último, el que vive y estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Solamente Él puede ofrecerte la vida que tú y yo necesitamos. Así que en su muerte se pagó el precio del pecado. En su resurrección se reciben las promesas de Dios. En su muerte yo morí y fui sepultado juntamente con Él. En su resurrección yo fui levantado para obtener esta nueva vida. En su muerte fui condenado. En su resurrección fui justificado. En su muerte condenó al pecado. En su resurrección puedo vivir la libertad de los hijos de Dios. En su muerte morí yo al pecado, pero en su resurrección resucité a una nueva vida en Cristo Jesús. Qué maravilloso. Ponte de pie ahí en tu lugar y vamos a agradecer a nuestro Padre maravilloso. Y si tú has escuchado este evangelio a través de los medios de comunicación, o si estás aquí, quiero decirte que esto es un regalo y un don de Dios a través de la fe. Si tú solamente lo crees en tu corazón y lo confiesas con tu boca a Cristo como el Señor de todo, vas a experimentar esta realidad de vida en ti y este poder operando, donde ya no eres esclavo del pecado, sino ahora la justicia que opera en ti te lleva a manifestar esa vida del Hijo de Dios que Él te ha regalado en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te adoramos con todo nuestro ser por permitirnos participar de esta realidad. Hemos muerto y resucitado a una nueva vida en ti, Jesús. Y te agradecemos porque es una verdad. Tu Espíritu confirma a nuestro espíritu que somos tus hijos. Y te adoramos, Señor, con todo nuestro ser por participar de ser una nueva creación y criatura aquí en la tierra. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios y celebremos que somos nuevas criaturas por su muerte